Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional de hoy, ya día miércoles, mitad de semana de esta primera semana de este 11º mes del año, mes de noviembre de este año 2025. Muy bienvenidos, hermanos. Muchas gracias por unirse a este grupo, por unirse a este devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes de 9 a 9:30 hora de Chile. Muy bienvenidos, hermanos. Hoy vamos a comenzar una nueva serie en uno de los libros que para mí personalmente es uno de los libros que más amo en la Biblia, que es el libro de los Salmos, y vamos a comenzar el estudio de un salmo corto, un salmo de David, pero tiene tanto que decirnos. Salmo 3. Ahí vamos a estar. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo que la abra conmigo en este Salmo 3, Salmo de David. Si le tiene, vamos a ir rápidamente a la lectura. Dice Salmo 3, el epígrafe, para que usted sepa, también es inspirado. El epígrafe de este salmo dice lo siguiente: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¿Ok? Eso es inspirado también. Verso 1. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, oh Dios, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este salmo tiene 3 selah, pero de eso vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, el Salmo 3, para que usted sepa, es el segundo de los salmos que nuestra Biblia registra como autor al rey David. El libro de los Salmos registra 73 salmos que tienen autoría o se le atribuyen la autoría al rey David, el dulce cantor de Israel. Esta cantidad, 73, tal vez puede ser un poco más, es considerado prácticamente la mitad de todos los salmos. Es decir, David tiene injerencia, participación directa en prácticamente el 50% de los salmos que registra nuestra Biblia. Los salmos, como usted sabe, son cánticos. Los salmos es poesía. Son alabanzas dedicadas a Dios por diferentes razones. No siempre sabemos cuál es el contexto histórico en que los salmos fueron escritos, y eso nos ayuda mucho en nuestra interpretación. Cuando sabemos quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, ¿cierto? Nos ayuda mucho para saber y estudiar más profundamente el Salmo y llegar a interpretarlo más correctamente. Este Salmo 3, sí sabemos cuándo fue escrito y cuáles fueron las circunstancias en las cuales fue escrito. El epígrafe, como dije, dice lo siguiente: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Entonces tenemos, hermanos, claramente el momento histórico y la razón, ¿cierto?, que acompaña esto, cuando fue escrito este salmo, el Salmo 3, cuando David huía de la conspiración de su hijo Absalón. Este epígrafe entonces nos dice que el autor primero es David, y el contexto es que fue
escrito en el tiempo de este levantamiento, de esta conspiración de Absalón contra su padre. Este es el contexto de los 3 primeros salmos de David, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál es el contexto histórico entonces? Es el levantamiento de Absalón. Acompáñame a 2 Samuel, ahí vamos a leer, 2 Samuel capítulo 15, verso 1 en adelante. Vamos a leer, si tiene su Biblia. 2 Samuel capítulo 15, verso 1 hasta el 6. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, escuche esta frase, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Por qué Absalón estaba haciendo esto? ¿Por qué Absalón consiguió unos carros, caballos y gente que corriera delante de él? ¿Y por qué esperaba que las personas que venían a juicio, recuerden que en ese tiempo no había tribunales de justicia, no habían abogados, no habían cortes, nada, cualquier persona que quería que alguien le hiciera justicia tenía que venir delante del rey. Entonces el rey atendía esos temas, o por lo menos intentaba atender todos esos problemas. No siempre la gente salía de una audiencia del rey satisfecho, no siempre quedaba satisfecho con los juicios del rey, y muchas veces muchas personas no eran atendidas por el rey. Y hermanos, esto era una ocasión para el corazón de las personas se volviera amargo, se volviera resentido y guardara cosas en el corazón contra David. Absalón, muy inteligente, muy sabio, está queriendo, ¿cierto?, atraer, está queriendo tomar partido y ventaja de esta situación en que mucha gente salía decepcionada, frustrada de hablar con el rey. Entonces él tomaba a estas personas y las besaba. Igual que los políticos de hoy. Igual que los políticos de hoy. Los políticos van, besan a la gente, se reúnen con ellos y abrazos y besos. Y si tienen bebé pequeño en los brazos, solo abrazan y quieren ser padrinos de ellos. ¿Por qué? Porque están buscando votos. Esto es lo que está haciendo Absalón. Eso es obvio. Él está aprovechando este desencanto del pueblo para ganar el corazón. Y el texto dice, y así Absalón robaba el corazón. Así Absalón estaba ganando adeptos a su causa. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Absalón? ¿Qué es lo que lo motiva para comenzar a hacer esto contra su padre? Y para entender esto necesitamos ver el contexto histórico. Hay un momento en la vida de David en que comenzó un camino equivocado. Hay un momento en la vida de David en que él inicia una espiral descendente. Está cayendo, está cayendo. Hay un momento en la vida de David en que comienza a tomar malas decisiones, una tras otra, decisiones que finalmente lo llevarán a su caída, que sabemos tiene su pic, su clímax, en la caída en inmoralidad con Betsabé. Y eso trae consecuencias, ¿no? Trae consecuencias en la vida de David, hasta finalmente ser perseguido por su propio hijo Absalón.
Yo creo personalmente que el inicio de la caída de David comenzó cuando él ¿no? Cuando él empieza a llenarse de mujeres, cuando él comienza a tomar muchas mujeres, y esto va debilitando la fibra moral en el corazón de David. Cuando él comienza a tomar muchas mujeres, finalmente la fibra moral se comienza a adelgazar hasta que finalmente se corta, como dije, con el pecado de Betsabé. Y esto lo lleva a las consecuencias más terribles que enfrenta con sus hijos, y en este caso específico con Absalón. Quiero que me acompañe una vez más a 2 Samuel, pero ahora capítulo 3. Quiero mostrarles algo. Capítulo 3, 2 Samuel, verso 2 al 5. Mire, está hablando de los hijos de David. Dice, y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Ahinoam jezreelita. Su segundo hijo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el que era del Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. La Biblia menciona 6 hijos. Eso me parece súper bien. Recuerde que las familias en antaño eran familias numerosas, grandes familias. Se sentaban en una mesa larga y estaba el padre, la madre, y ahí estaban los 6, 7, 8 hijos. Era una familia más o menos normal. Así que nos menciona que David aquí tiene 6 hijos: Amnón, Kileab, Absalón, Adonías, Cefatías e Itream. 6 hijos. ¡Qué bueno! ¿Cuál es el tema? Es que él tiene 6 hijos con 6 mujeres diferentes. ¿Por qué? Porque él ha comenzado a tomar mujeres, ¿cierto? A llegarse a muchas mujeres, no solamente una. Y esto, hermano, fue provocando un debilitamiento, como ya lo dije, en su fibra moral. Su resistencia moral iba debilitándose cada vez más hasta que esto le dio paso a este pecado que es una mancha en la vida de David. David tomó a la mujer que no debía tomar. No es que David no tuviera mujeres, usted lo recordará, ¿no? No es que David no tuviera mujeres, tenía muchas mujeres. Pero él decidió tomar a la mujer que no debía tomar. En 2 de Samuel 11:3 nos dice que cuando vio a esta mujer bañándose, la deseó en su corazón y preguntó, ¿quién es esta mujer? La respuesta de los hombres, de los fieles de David, le dijeron, ella es Betsabé, es hija de, es esposa de. Ese era el momento en que David debía detenerse. Ese era el momento en que David debía parar. Ese era el momento en que David debía limitarse, abstenerse. Pero no lo hizo. Él decidió hacer lo que él quería hacer. Él levantó el puño al cielo diciendo, voy a hacer lo que quiero hacer. Y tomó la mujer que no debía tomar. Y como dije, no es que David no tuviera mujeres, las tenía de sobra. Pero el pecado fue tomar a la mujer que pertenecía a otro hombre. En vez de ir a la batalla, se queda en Jerusalén y cansado de descansar, cansado de vagar, sale al balcón y ve algo que nunca debió de haber visto. Sus ojos se llenaron de deseos, codició a Betsabé, quien era la hija de y la esposa de. David la trae de todos modos y consuma con ella el pecado. La mujer queda embarazada y David busca la forma de salir airoso del problema, trama en su corazón pecaminoso un plan para ocultar el pecado. Manda a buscar a Urías, esposo de esta mujer, para que pudiera dormir en su casa con ella y así tener esta ocasión de mostrarle a todo el mundo que el hijo que venía era hijo de él y no de David. Una trama, una trampa.
Pero David no contaba que Urías era un hombre fiel. Se negó a entrar a su casa y disfrutar con su esposa, aun cuando David lo estaba empujando a eso. Lo emborracha, lo trae a un festín. Hay mucho alcohol, está ebrio Urías. Pero Urías se mantiene firme y no va a su casa. Urías borracho es más honesto que David sobrio. Así que escribe una carta al general y lo manda en la propia mano de Urías para que estas órdenes decían para que él fuera puesto en el lugar más peligroso, para que Urías fuera puesto en el lugar donde la batalla era más peligrosa y que en ese momento todos lo abandonaran y lo dejaran solo para provocar su muerte, muerte que ocurrió. Y ahora David tiene el gran pretexto de casarse con esta mujer viuda, con esta mujer de uno de sus más fieles hombres. Escuche esto. La Biblia dice que esto no le agradó a Dios. Todo este pecado, este ocultar su pecado, mañosamente querer fabricar condiciones artificiosas para que poder tener un atenuante a su pecado. Nada le resultó y él decide no solamente ya ha consumado el pecado con esta mujer, sino que ahora mancha sus manos con sangre inocente. Proverbios capítulo 6 nos dice que Dios aborrece a aquel que derrama sangre inocente. A Dios no le gusta esto. A Dios no le agrada. Y Dios envía al profeta Natán para enfrentar a David. Y el profeta, a través de una parábola acerca de un rico hacendado que tenía muchas ovejas, y justo llega un hombre de visita y él decide buscar, no tomar de sus ovejas propias, sino buscar afuera. Y hay un hombre pobre, un vecino suyo, que tiene tan solamente una ovejita a la cual ama y la cría casi como un hijo. Finalmente este hombre hacendado, este hombre rico, arrebata la oveja de este pobre hombre para poder ofrecer a este visitante comida. Y cuando David escucha esta historia que es absolutamente injusta, recuerde que David no solamente era rey, sino que era juez. Así que cuando David oye esta historia injusta, reacciona con enojo por tal injusticia y jura que aquel hombre rico debe pagar 4 veces más por lo que hizo. 4 veces por su pecado. 2 Samuel 12, 5 y 6. Y Natán, cuando oye la sentencia de David oficiando como juez, lo apunta con el dedo. Me imagino, hermanos, ese momento tenso en que David está airado, tal vez golpea su trono y dice: esto no puede ser, esto no puede ocurrir en mi reino. Que un hombre hacendado que tiene tantas ovejas se haya atrevido a tomar esta única ovejita de este hombre pobre, que la amaba como si fuera su hija. Entonces David golpea y dice: debe pagar 4 veces. Y en ese momento el director nos muestra el rostro de David airado y el rostro de Natán determinado y lo apunta. Tú eres ese hombre. El rey ha tomado lo que no era suyo. El rey tomó lo que no era de él y lo que no le era permitido tomar, pero aún así lo tomó. Las palabras de Natán son penetrantes, son fuertes. Es un puñal en el corazón de David. Tú eres aquel hombre. Y el relato nos cuenta que después de esto David confiesa su pecado, 2 Samuel 12:13, y Natán le dice: tu pecado ha sido perdonado, pero Dios demanda que pague
Y le dice, 4 veces, tal como tú lo dijiste. La sentencia tuya ha caído sobre tu cabeza 4 veces. 4 veces. La sentencia sobre David está dada por él mismo y él debe pagar como consecuencia de su pecado 4 veces. Recuerde que de la boca del mismo David salió la sentencia por su pecado. Él dijo que debía pagar 4 veces, 4 pagos. 7 días después, el hijo que nació de esta relación inmoral, de esta relación ilícita, el hijo que nace de este pecado muere. 2 Samuel 12, 18. Este, hermanos, es el primer pago de 4. Luego, Amnón, su hijo mayor, que es hijo de la unión con Ahinoam, jezreelita, se llena de pasiones por su hermana Tamar, que es media hermana, es hermana de parte de padre. Ella es hija de David y Maaca, que es hija de Talmai, rey de Jesur. Ambos son hijos de David, pero son hijos de padre, no de madre. Tamar es hermosa. Tamar es una hermana de Amnón, hija de David, y Amnón la comienza a desear. Amnón desea sexualmente a Tamar, desea casarse con ella, busca casarse con ella, se la pide a David y a través de un engaño él se hace pasar por enfermo y le pide a David que envíe a su hermana Tamar para que lo cuide ahí en su lecho de enfermo y se aprovecha de que no hay nadie en la casa y abusa sexualmente de su hermana. Y luego, raro, cuando finalmente la tiene, finalmente cuando la posee, la desprecia. Esto es, hermanos, el segundo pago. Recuerde que David dijo 4 veces. 4 veces debe pagar. 2 Samuel 13, 14 y 15. Absalón entonces, quien es hermano de padre y madre de Tamar, y es medio hermano de Amnón, decide entonces tomar venganza de esta violación de su hermana. Ahora quiero decirles algo. Sorprendentemente David solamente se enojó, se molestó por lo que hizo Amnón, pero no hizo nada. Entonces esto provoca aún más frustración, provoca mucho más ira y desencanto en el corazón de Absalón porque su padre no está haciendo nada. Esto es además encendido por la actitud, como dije, indolente de David frente al pecado de su hijo mayor Amnón. Como dije, la Biblia solo dice, 2 Samuel 13:21, que se enojó, pero nada más. Así que después de 2 años, Absalón concreta la venganza, esa amargura que mantenía y sostenía en su corazón por la violación de su hermana. Él decide dar muerte a su medio hermano Amnón. Hermanos, esto es el tercer pago. 2 Samuel 13, 29. El tercer pago. Tenemos el primer hijo muerto, el segundo una violación y ahora el tercero es un asesinato de su hijo Amnón, el primogénito. Después de algún tiempo Absalón se vuelve popular y comienza una conspiración en su corazón contra su padre el rey. Su padre el rey David. La conspiración se inicia en Hebrón. Estas pequeñas y aisladas acciones finalmente llegan a la concreción de un levantamiento de Absalón contra su padre. Él va a iniciar un levantamiento contra su padre, una conspiración. Entonces ya Absalón tiene mucho pueblo que lo apoya, Absalón tiene mucho pueblo que va a estar con él apoyándolo, y el mensajero llega a David y le da las noticias, y el rey sabe que su hijo viene contra él, muchos lo apoyan, hay mucha gente que está de acuerdo. David ha sido negligente en conducir al pueblo. David, después de su pecado, se volvió negligente, indolente,
perezoso, y esto ha permitido el levantamiento de Absalón. 2 Samuel 15, 13 y 14. David entonces es forzado a salir de Jerusalén. Él escapa con 600 hombres, los sumos sacerdotes Abiatar y Sadoc. En su huida, David sube la cuesta del Monte de los Olivos en dirección al desierto, llorando, con la cabeza cubierta y descalzo. Esto, hermanos, es una demostración de dolor, de pena, es un símbolo de humillación. David huyó descalzo, con la cabeza cubierta y llorando. 3 símbolos que representan humillación. Su hijo se ha levantado, su propia sangre, ya no son los filisteos, ya no son sus enemigos, es su propia sangre, se ha levantado contra él. 2 Samuel 15:30. Hermanos, este es el 4º pago. Recuerde, David, cuando fue confrontado por Natán, él dijo, este hombre debe pagar 4 veces. El dolor es mayor porque la conspiración, como dice, no se fraguó en el corazón de uno de sus enemigos más acérrimos, sino en el corazón de su propio hijo. Así que David está huyendo con la cabeza cubierta, llorando, pies descalzos, lleno de dolor, desesperanza y congoja, amargura, frustración, dolor, pero yo creo que mayormente es pena, porque como dije, no es un enemigo acérrimo, es su propio hijo. Y es ahí en ese momento en que David escribe este salmo. Es ahí en ese momento que David escribe este salmo del que nosotros podemos aprender mucho cuando cosas injustas, cuando situaciones dolorosas vienen a nuestra vida. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondió David? Aún sabiendo que él mismo dio la sentencia, pero la sentencia ahora se está cumpliendo sobre su vida. ¿Cómo reacciona David? ¿Sabe cómo lo hace? Cantando. Él canta. Escribe este salmo que queda para nosotros como un registro de lo que debemos hacer cuando recibimos esas acusaciones y ataques que vienen contra nosotros. Mañana seguiremos estudiando este salmo, Salmo 3, en este tiempo de devocional. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias también por sus saludos. Nos volvemos a encontrar mañana para seguir estudiando lo que la Biblia nos enseña. Que Dios les bendiga.